Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes aquí, acompañando en esta conversación con el maestro que viene de México a enseñarnos tantas cosas y además a encargarse del estreno de una obra de un compositor colombiano, pero bueno, de eso hablaremos ahorita. Mientras tanto, maestro José Luis Castillo, bienvenido. Gracias. Aquí a Colombia, a la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y bueno, usted es el director de CEPROMUSIC, que es la agrupación, el ensamble de música contemporánea al que veremos mañana en este concierto tan especial. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, antes de ahondar en detalles. Usted es español, está radicado hace tiempo en México, es director, es compositor, tiene una trayectoria muy amplia, no solamente en repertorio, o sea, no solo se ha dedicado a la música contemporánea, tiene un mundo bastante grande, amplio, y a mí me llama la atención porque la música contemporánea ahora y en los últimos años, ¿qué lo llevó a interesarse de manera particular en la música contemporánea? En efecto, yo vengo de la tradición de ser compositor. Mi primera formación es como compositor, de hecho soy compositor, o me gusta creer que soy compositor. Pero en todo caso, siempre la cercanía con la creación, no solo particular, sino también interpretativa, ¿no? Siempre ha sido frecuente en mi vida, como te digo, desde los primeros inicios, desde los primeros comienzos. Por algún motivo, hace 6 años, algunas instituciones, en concreto el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es, digamos, el brazo de las Bellas Artes de la Secretaría de Cultura de México, México País, y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es una entidad, es una institución que se dedica a gestionar a través de becas, concursos y demás ciertos recursos destinados a proyectos y a individuos, ¿no? Se juntaron para establecer una serie de plataformas, entre ellas el CEPROMUSIC. Hace tiempo, un poco anterior, con anterioridad fue el CEPRODAC, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, también la Compañía Nacional de Teatro, que tuvo el principio de su gran remodelación. Pero bueno, sea como fuere, se juntaron estas instituciones para tratar de hacer esa plataforma que hoy conocemos por el CEPROMUSIC, que como ves es relativamente joven, ¿no? Son 6 años. 6 años. Tuve la fortuna desde el primer momento de fundarla, acompañarles en los primeros momentos, verla crecer, y lo que creo que hoy es un centro y un ensamble al menos con un peso interesante, ¿no? en nuestro continente. Usted mencionaba entonces que como compositor había un interés particular por la música nueva. Usted es un director integral. ¿Tiene que recurrir a unas habilidades diferentes o ha tenido que aprender otro tipo de estrategias al momento de dirigir a CEPROMUSIC distintas a cuando dirige una orquesta que va a tocar una sinfonía de Beethoven, por ejemplo? Fíjate que agradezco la pregunta, ¿no? Es una pregunta muy, muy rica. Yo particularmente creo que no, o cuanto menos no necesariamente. Creo que finalmente la música, a reservas de otras opiniones, creo que el discurso musical en efecto es variado, pero finalmente los mecanismos de creación y de producción de la misma música son relativamente homogéneos. No quiero decir iguales, pero relativamente homogéneos. Es decir, finalmente es Beethoven, en el caso que he expuesto, ¿no?, quien se enfrenta al papel en blanco, pautado, ¿no? Y a través de un sistema de escritura trata de decir aquello que quiere decir, ¿no? Finalmente, creo que convive bien con las nuevas propuestas o con una gran mayoría de las nuevas propuestas. Es en ese sentido que a mí de siempre me ha gustado la música, pero toda, es decir, me fascina tanto una cláusula de discanto o no sé, un momento de la salmodia o de la primera liturgia cristiana primitiva, ¿no? En esas monodías maravillosas, como la producción contemporánea, la de mañana, la de Gustavo, que vamos a crear. Quiero decir, sí, el parámetro de cuándo ha sido escrita una pieza, pues sí, es un parámetro temporal, ¿no? Pero
nada más, ¿no? En ese sentido, sí, hay veces que estrategias, en el caso que en el momento de estudiar la pieza, por supuesto, ¿no?, que partes de principios que tú particularmente crees que son cercanos a aquellos que ha partido el compositor, y a partir de entonces vas creando esa imagen mental, acústica mental, que después con el ensamble, con la orquesta, con el instrumento que sea, tratarás de replicar. Pero más allá de ello no hay grandes estrategias distintas. Yo, o cuanto menos me gusta creer que no debiera haberlas, ¿no? Sí, tal vez una mente abierta, obviamente para que todos los conocimientos puedan plantearse y puedan usarse de la manera adecuada y entender. Creo que sí. Y además es muy rico, por ejemplo, hacer convivir, no sé, Webern con Beethoven, ¿no? Sí. No sé, quiero decir, atender a otro tipo de convocantes, atender a otro tipo de hilos conductores en los programas, ¿no? Y finalmente abrir al público lo que quieres hacer. No podemos estar eternamente tocando música, esos 110, 15, 25 años, ¿no?, de la época gloriosa, de la época de oro de la historia de la música, ¿no?, o de la época de oro sinfónica de la historia de la música. Bueno, maestro, usted mencionaba que CEPROMUSIC surgió a partir de unas iniciativas conjuntas. ¿Usted cree que había tal vez el medio estaba necesitando eso, necesitando ese espacio firme, constante de interpretación de música de nuestros tiempos, de música nueva, de música por hacerse? ¿Eso respondió a una necesidad que estaba latente? Desde luego, indiscutiblemente. No hay duda, sobre todo porque CEPROMUSIC se ha convertido en el instrumento, en la herramienta, en el vehículo que tienen los creadores en México para poder decir aquello que tienen que decir. En la medida que nuestra vocación es iberoamericana, creo que, o me gusta pensar, que CEPROMUSIC puede ser la herramienta, el vehículo, el instrumento que tengan los compositores iberoamericanos para difundir sus ideas, ¿no? Y por otra parte, es el instrumento que tiene el público para conocer los nuevos repertorios. Es sabido también que en las últimas décadas es importante para los presentadores, como por ejemplo la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango o el Teatro Colón, para hablar de Bogotá, o muchos otros en otras ciudades con movimiento cultural importante, que es muy importante educar al público, traer a otros públicos que de manera natural no irían a un concierto ni de Webern ni de Beethoven. ¿Qué hace CEPROMUSIC en esos términos de educación del público? Hacemos varias cosas. Fundamentalmente tratar de convocar al público a través de todo el espectro, tratar de alcanzar el mayor ámbito del espectro poético, del espectro musical del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, o a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. ¿Por qué? Porque creo que necesariamente la pluralidad es uno de los requisitos fundamentales en la música que conocemos por contemporánea, llamémosla como gustemos llamar, ¿no? Pero finalmente esa producción que arranca desde la segunda parte del siglo XX y lo que llevamos y acaba en el día de hoy, ¿no? Creo que la pluralidad es característica fundamental, incluso es formante, ¿no?, del gran panorama poético, ¿no? Es en ese sentido que creo que la relación del intérprete y el público tiene que pasar necesariamente por ahí, por ofertar esa variedad. Por otra parte, tender puentes, organizar programas, estrategias inteligentes, ¿de acuerdo?, que también convoquen y lleven al público por caminos que le permitan formarse a sí mismo, ¿no? Y por otra parte, degustar, gustar y entender ese nuevo repertorio, ¿no? Además, creo que es un repertorio muy particular, quiero decir, solo hacemos música del siglo XX, segunda mitad del siglo XX y siglo XXI, música contemporánea, en todo caso. No por otra cosa, sino porque hay otros ensambles, hay otras orquestas que se dedican a hacer otro tipo de repertorio, es decir, nuestra vocación es, lógicamente, la música contemporánea. Pero creo que esa especificidad hay que llevarla a públicos también específicos. Es decir, creo que el compromiso con instancias educativas, e incluso con instancias educativas de nivel superior, universidades, centros de enseñanza superior, creo que es algo que desde el primer momento hemos tenido relativamente claro en CEPROMUSIC, ¿no?
Por otra parte, llevar el hecho musical a público que no tan sencillamente o no tan fácilmente tiene acceso a la información musical, ¿no? Y los resultados de veras son interesantes, son sorprendentes, y quizás para nosotros es música contemporánea, pero para cierto público es música, ¿no? Sí. Que hay que escucharla. Sin etiquetas. También hacen conciertos fuera de los escenarios convencionales, hacen conversatorios, hacen esas estrategias de las que usted habla para tender puentes y acercarse de otra manera a las audiencias. ¿Consiste específicamente en qué tipo de actividades? Por supuesto que sí. Quiero decir, esa pluralidad entendida como formante de la expresión de la música contemporánea, también tiene el correlato en lo interpretativo, en las maneras y en las formas. Por supuesto, ¿no?, que hay conciertos al uso, conciertos formales en salas de conciertos, en auditorios y demás, pero también hay instalaciones en museos, también hay conciertos en jardines para adultos mayores o en casas para niños con algún tipo de discapacidad. Pero por supuesto que hay instalaciones, hay conciertos multimediáticos, hay conciertos con cine, hay conciertos con teatro, con danza, y lógicamente en salas de cine, en lugares donde se vaya a presentar esa danza. Es decir, en ese sentido sí, de la misma manera que hablamos de esa pluralidad, también hay una pluralidad en lo que a diversas disciplinas se refiere, ¿no? Hace una semana estábamos haciendo un concierto de compositores austríacos exiliados en México y su relación con el cine. Entonces hubo proyección de una película, de una videodanza y de nuevo otra película, en la que, bueno, fue lo último que hicimos en ese sentido. Bueno, ya que usted menciona esas otras expresiones artísticas, ¿cómo articula en el lenguaje de la música contemporánea, lo que hace CEPROMUSIC concretamente, esas otras expresiones? Porque eso no es una novedad, o sea, estamos hablando, si hablamos de música barroca o clásica, también había otro tipo de estimulantes o cosas asociadas o expresiones asociadas a la música, no tan evidentes tal vez. Ahora son mucho más, hay además una variedad inmensa de otros recursos. ¿Cómo se apropian ustedes de esos recursos o buscan que siempre haya algo más, algo que soporte, que ayude, que contenga, que no sé, que lo haga ver de otra manera? ¿Cómo manejan ese tipo de adiciones, digamos? Fundamentalmente, creo que por eso me gustó mucho la primera pregunta que me hacías, realmente por la definición de la música misma, es decir, ¿qué significaría música contemporánea o qué es la música contemporánea? Evidentemente estaría fuera de las fronteras de este formato de plática y de entrevista, pero en cualquier caso sí te diría que regresaremos al punto de partida de la pluralidad, ¿no? Y esa pluralidad no solo afecta a n cantidad de parámetros, sino también al formato, es decir, a qué textos dialogan. No podemos hablar de música contemporánea si no hablamos de música y cine, que lógicamente en el siglo XIX no se podía hablar de música y cine, ¿no? En efecto, podemos hablar de música y ópera, pero hay que hablar de música y danza, hay que hablar de instalaciones, hay que hablar de intervenciones, hay que hablar de arte sonoro, hay que hablar de arte electrónico, hay que hablar de arte y nuevas tecnologías, hay que hablar de difusión y nuevos medios en la música contemporánea. Es decir, y creo que en todos esos campos CEPROMUSIC, no solo CEPROMUSIC, pero sí me gusta creer que los ensambles, las asociaciones, las instituciones que nos dedicamos a la difusión de la música contemporánea, creo que tenemos algo que decir. Y en definitiva, en ese sentido estamos obligados a dialogar con las otras disciplinas, con los otros textos. El andamiaje que tiene CEPROMUSIC para hacer este tipo de otras cosas, ¿cómo es? ¿Ustedes se asocian eventualmente con no sé, con una sala de cine, estoy inventando aquí, o con unas personas que hacen todo el trabajo multimedia? ¿Cómo se diversifican ustedes? ¿Lo tienen ya en su plataforma o acuden a ella? Sí, la respuesta es sí. Tenemos alianzas naturales, como por ejemplo es el Colegio Nacional, ¿no?, que es una institución, uno de los grandes recintos del saber en México. Tenemos alianzas estratégicas con diversas universidades.
Acabamos de hacer el último proyecto que hicimos, el de música y cine, fue en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Con otra universidad hicimos el penúltimo concierto en el que hicimos parte del repertorio que escucharemos el jueves en el conservatorio, en la UAM. Con la UAM tenemos otro proyecto más adelante, incluso estamos pensando abrir un seminario de música intertextual en algunas cosas, es decir, también cuestiones académicas. Hay N cantidad de festivales nacionales y por supuesto internacionales con los que tenemos vínculos. Hay una especie de cita o de citas anuales con el Centro Nacional de las Artes que nos posibilita hacer música en un formato dramático, en un formato más cercano a la ópera. Vamos a hacer Satiricón de Bruno Maderna, que va a ser estreno en México, creo que no solo en México. El año pasado hicimos un gran espectáculo con música de Charrino, un gran espectáculo escénico. Entonces, en ese sentido sí tenemos que hacer, por supuesto, alianzas estratégicas con N cantidad de instituciones, ¿no? Dependiendo de qué formato queramos utilizar. Claro. Yo me preguntaba viendo el programa de mañana, en el que hay obras de compositores mexicanos, colombianos, varias cosas. La primera de ellas es que hay una pieza de 1934, ¿sí? Estamos hablando del siglo XX, poco antes de la segunda mitad. ¿Qué tan remoto han ido ustedes en esto de la música contemporánea? O sea, ¿dónde comenzaría usted? ¿Dónde ha comenzado CEPROMUSIC para interpretar música contemporánea, aunque estemos hablando de obras que tienen 80 años? Iniciamos con Revueltas. Revueltas sí creo que es uno de los grandes creadores y sobre todo uno de los grandes facilitadores de lo que ocurrió después, ¿no? Creo que también es interesante para todos nosotros, en tanto que intérpretes, y también para el público, saber de dónde venimos, ¿no? Creo que las fuentes también son importantes, ¿no? Es año de Debussy y, bueno, tocamos la versión de Schoenberg del Après-Midi. No podíamos dejar de tocar el Après-Midi. No sé cuándo se escribió, pero tampoco me importa mucho, ¿no? Sí. Sí puedo decirles que sí es uno de los pilares, uno de tantos, pero sí es uno de los pilares sobre los que descansa lo que después fue la música contemporánea, ¿no? Por ejemplo, con la Après-Midi. En el caso de Revueltas, creo que sí es un músico emblemático, sí es un músico raramente tocado, curiosamente. Es decir, se habla más de Revueltas de lo que se toca, ¿no? Indiscutiblemente por su dificultad, entre otras cuestiones, ¿no? Y me pareció algo interesante, emblemático, rico, poder abrir con planos una pieza maravillosa, una pieza directa, de una dificultad extraordinaria, quiero decir, de alto riesgo además, ¿no? Pero Música por otra de parte, alto riesgo. sí, es una música de alto riesgo, quiero decir. Sí. Me decían, por supuesto, ¿no? Me decían los instrumentos de aliento, que si no era un poco arriesgado, la humedad, la altura, ¿no? Las cañas, ¿no? Comenzar alguna pieza así, pero bueno, finalmente queremos tocarla y así espero que el público lo disfrute el día de mañana. Entonces creo que también regresar a las fuentes es algo que también nos reubica, ¿no? Y también de nuevo nos ayuda a tender puentes, ¿no? Hablando esta mañana con Gustavo Parra, estaba diciendo cómo él particularmente revisita lo propio, revisita el folclore, o no necesariamente el folclore, pero sí la raíz. Así es. Es decir, entonces partir de algo que algo tiene que ver con la raíz, en el caso de Revueltas quizás menos de lo que creemos, ¿no? Y acabar el concierto con la pieza de Gustavo Parra, sí creo que es un arco muy, muy bonito, realmente es lindo, pero además sí creo que es interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, el sustrato como bien dices, de la raíz, que puede detonar y que detonó en su momento, ¿no? Y además de la consideración de este concierto de mañana de compositores colombianos, mexicanos, ¿qué otros detalles se tuvieron en cuenta para tocar aquí en Bogotá? ¿Qué querían ustedes que quedara claro de CEPROMUSIC? Además, por supuesto, del estreno absoluto que van a hacer de la obra del maestro Parra. ¿Qué tantos detalles se tuvieron en cuenta para terminar de armar el programa? Bastantes, a decir verdad. Tenía muy claro, e incluso fueron de las cuestiones que estuvimos discutiendo, ¿no? De cuánta gente venía, porque claro, en una gira todo tiene que ver, no solo en las giras, pero creo que todo tiene que ver con los pesos y los centavos, ¿no? Que creo que es algo que a ninguno de los que nos dedicamos a estos negocios nos sobra, ¿no?
pero en todo caso sí era importante para nosotros mostrar la pieza de Delgado, de Luis Miguel Delgado, ¿no? Compositor colombiano muy joven, que creo que no puede llegar el día de mañana, pero básicamente porque fue alguien que aplicó al programa de Ibermúsicas, fue seleccionado, escribió para ese ProMusic y le acabamos de grabar, ¿no? Entonces creo que en la última producción discográfica, todavía está en proceso de edición, en la que hubo, por supuesto, música en compositores mexicanos, hubo un español, hubo un argentino, un colombiano y un mexicano. Fueron 5 obras que creo que dan buena cuenta del momento en el que, por ejemplo, México, a través de ese ProMusic, está viviendo lo que se refiere a la música contemporánea. Hacer la pieza de Luis Miguel Delgado era importante para nosotros. Hemos hablado de Revueltas y después 2 piezas que también dialogarán y formarán parte del concierto subsecuente en el conservatorio, que creo que marcan 2 momentos también, y 2 momentos generacionales muy importantes también en la música mexicana. Víctor Ibarra, que es uno de los compositores más jóvenes, uno de los compositores más reconocidos y premiados, ¿no? Una de las voces más hacia lo físico del sonido instrumental, ¿no? Y por otra parte una pieza de Jorge Torres, un compositor cercano a los 50, de una madurez, de una belleza de líneas, de un equilibrio, una orquestación verdaderamente formidable, ¿no? Entonces creímos también que la variedad, que esa pluralidad debía ser también convocante del concierto que el día de mañana presentáramos. Claro que sí. Bueno, y retomando también la experiencia suya, maestro, de CEPROMUSIC, estábamos hablando de un estreno de más de 100 obras desde que ustedes existen. Es realmente un número asombroso y yo me preguntaba, más allá del presupuesto, en el ideal de que siempre haya el presupuesto que uno quiere para encargar obras nuevas, ¿qué tan complejo resulta comisionar obras? El proceso mismo, ¿qué tan fallido puede llegar a ser? ¿Cómo resulta algo tan arriesgado como comisionar una obra? Sí, es difícil. Es decir, sobre todo porque depende de N cantidad también de cuestiones y de variables. Quién encarga es a través de convocatorias, si no, para cuándo. Es decir, sí es todo un tema, ¿no? Pero por otra parte te digo que sí es compromiso. Es decir, uno de los compromisos del centro es provocar la creación. Y evidentemente uno de los mecanismos con mayor fortaleza para detonar la creación, para provocar la creación, es lógicamente el encargo de obras. Tratamos de buscar el encargo a través no solo de encargos directos, sino de encargos también a través de instituciones. Por ejemplo, que comentábamos de Ibermúsicas en alguno de sus vertientes. Ahora, el día de hoy, acaba de salir una convocatoria para Ibermúsicas, para CEPROMUSIC, que está dentro del conjunto de las convocatorias de Ibermúsicas. Además, tenemos la fortuna de tener algunos programas en los que nos podemos dialogar y podemos convivir, que tratan de fortalecer la creación en cualquiera de los ámbitos, sea de los jóvenes compositores, los jóvenes creadores, sea de las creadoras mujeres. Es decir, hay N cantidad de cuestiones que sí nos permiten, hasta cierto punto, tratar de provocar, ¿no? La creación, que es lo que queremos hacer. Y por otra parte, como bien dices, 100 estrenos, si los has contado yo, no tengo el dato, ¿no? Pero sí 100 estrenos en 5 años que llevamos vivos, sí es una cifra interesante. Pero por otra parte, sí puede ser, como comentábamos hace poco, de una manera, no hay muchas soluciones. Es un ensamble dedicado 24 horas, dedicado exclusivamente a la música contemporánea. Creo que difícilmente podría ser de otra manera. Y bueno, en esa provocación de ya 6 años, me interesa mucho insistir en que CEPROMUSIC surgió a través de esa necesidad manifiesta y que
Afortunadamente reaccionaron las entidades que podían hacer la realidad. Esos 6 años tan ricos de música, de obras nuevas, de repertorio descubierto tal vez, que ya existía, ¿qué diferencia ve usted en ese 2012, tanto en la escena local de México como en el CEPROMUSIC 2012 a la de hoy? El CEPROMUSIC de hoy, la escena de hoy, ¿qué puede usted narrar como crecimiento, como evolución? Sí, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? Pero sí, necesariamente tengo que ser optimista, ¿no? Y sí, estoy muy feliz, estoy muy contento con este proyecto, por motivos varios, pero sí creo que la escena musical se ha visto notoriamente enriquecida, ¿no? La cantidad de compositores que se acercan, que envían obra, realmente es muy, muy rico. El interés de los compositores es realmente insospechado, ¿no? Por un lado. Dos, el hábito de trabajar intérpretes y compositores a través de residencias que hacen los compositores, cuando llegan, vienen, están en los ensayos, dialogan con los músicos, escriben para los músicos, escriben con y desde los intérpretes, sí, realmente es un proceso fascinante, ¿no? Claro. Es decir, hay pasajes en el concierto de mañana que los compositores, que vamos a descubrir, los compositores se han sentado y han estado trabajando directamente con las maestras y los maestros, y sí, realmente los resultados son fascinantes, ¿no? Por otra parte, es interesante ver, por ejemplo, cómo el público se ha enriquecido. Sí podemos decirte que tenemos casa llena, ¿no? En la Sala Ponce. No es una sala numerosa, cierto, es una sala de música de cámara, el Palacio de Bellas Artes, que es la catedral de las artes en la Ciudad de México. Pero sí puedo decirte que los boletos se agotan concierto tras concierto, ¿no? Es algo que me da mucho, mucho gusto por varios motivos. Primero, que es el mismo Palacio de Bellas Artes el que dice, no, queremos hacer música contemporánea, ¿no? Queremos ofertar música contemporánea. Creo que es interesante, ¿no? Como política cultural, ¿no? Que la institución apueste por la música contemporánea, ¿no? Por la creación más reciente. Y por otra parte, ver que vas donde vas y CEPROMUSIC cada vez es más conocido, es más reconocido, ¿no? Y bueno, tiene un público verdaderamente fascinante. Puedo decirte que esa política de grabaciones, o por lo menos ha sido un proyecto que no quiero levantar el pie del acelerador en ningún momento. Creo que hay que grabar cuanto menos un material discográfico en cualquiera de sus formatos, ¿no? Pero cuanto menos tener una cita con el registro fonográfico, como mínimo una vez al año, sí permite de nuevo la difusión de ese mismo trabajo que está haciendo el CEPROMUSIC. Y bueno, pues finalmente, en la medida de lo posible, las giras internacionales, que creo que son importantes. Este año tenemos 2 citas, una es esta, que la asumimos con todo el cariño del que somos capaces, y la siguiente será en Darmstadt, en Alemania, este verano. Qué bien. Y así como usted nos menciona que lo que ha pasado con el entorno, ¿ha habido una respuesta favorable de parte de las entidades que educan a los compositores? ¿Ha habido un aumento de compositores, de estudiantes de composición en estos 6 años y por supuesto de sus productos, de sus obras? ¿Cómo es ese panorama ahora a hace 6 años? Mira, puedo decirte que sí, evidentemente el número ha crecido, por supuesto la calidad ha crecido, que los jóvenes compositores tengan acceso a tener un ensamble profesional, un ensamble realmente dedicado a la música contemporánea, que haga lecturas. Hacemos N cantidad de proyectos de lecturas de jóvenes compositores a lo largo del año, por eso me da muchísimo gusto poder hacer esas lecturas, que sea sábado en la mañana, ¿no? En esta misma sala, Sí. ¿no? Creo que podrán ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero el compromiso con los más jóvenes, tratar de formar, de participar en alguna medida en su proceso de formación, creo que es algo en lo que todos debemos estar involucrados. Y por otra parte, las instancias educativas es muy curioso, ¿no? Es decir, son las instancias educativas que nos llaman, que nos hablan para que hagamos residencias allá con sus propios alumnos, ¿no? Como te decía, universidades, conservatorios, escuelas de música, y por supuesto no solo en la ciudad, sino en el resto de la República, ¿no? Claro que sí. Bueno, aunque mañana vamos a conversar con el maestro Gustavo Parra, cuéntenos un poco acerca de esa obra. Es el hijito que va a nacer mañana, ha estado gestándose en todo este tiempo y es un momento muy especial. Yo quisiera estar segura de que
toda una nación está realmente enterada de eso, ¿qué significa? ¿Sí? Que un compositor se siente, haga un intercambio con una agrupación establecida y eso dé un fruto y la gente lo pueda presenciar. Es algo increíble, es un producto intelectual y artístico privilegiado. Y pues cuéntenos un poco acerca de toda esa experiencia, de la obra. Sí, es muy rico, es decir, finalmente llega la obra, la estudias, no conoces al compositor, ¿no? Finalmente fuiste tú, ¿no?, quien nos presentó el día de ayer. Rápidamente fuimos a tomar café, estuvimos discutiendo de la pieza y poco a poco fuimos ensayándola el día de ayer, perfilando detalles, viendo, como tú dices, ¿no?, en tus propias palabras, siendo testigos de ese alumbramiento, ¿no?, de ese alumbramiento musical. Y ha sido una mañana de trabajo bastante duro, ¿no? Y sí, finalmente sí es muy rico, ¿no?, darte cuenta que más allá del texto escrito, la relación con el compositor sobre escena, ¿no?, compás a compás, sección a sección, sí puedes construir un discurso a partir de tu primera idea musical al leer la partitura, realmente enriquecedor y realmente fascinante, ¿no? Es una manera maravillosa de trabajar, ¿no? Bueno, y en esos muchísimos estrenos que ustedes han hecho a lo largo de los 6 años que tienen ya de vida, han sucedido cosas inverosímiles. O sea, llega el momento de trabajar una obra con el compositor al lado y ha sucedido que ha cambiado esa obra. O sea, que el compositor dice, no, necesito quitar esto y denme una noche más para cambiarlo, no sé. ¿Qué ha sucedido en la creación, en todas estas piezas que ustedes han estrenado? Han sucedido desde por ejemplificar, desde compositores que no han querido cambiar nada, ¿no?, decir que era lo que estaba escrito y así nos vamos, ¿no?, con una relación con el texto muy unívoca, ¿no?, hasta compositores que ha habido incluso secciones que las han dejado para el momento, ¿no?, que prácticamente las han acabado de sistematizar, de escribir escribir en el papel en ese momento, hasta compositores que más cercanos, o de creadores, si quieres hablarlo en esos términos, de creadores que más cercanos a la improvisación, más cercanos a la creación instantánea, que trabajan ensayo tras ensayo, ¿no?, o de plano deciden no trabajar para vernos directamente en el concierto y ofrecer una especie de pautas de comportamiento musical muy determinadas, y a partir de entonces que sea la capacidad improvisatoria del ensamble quien realmente realice la obra, ¿no?, realice la pieza, ¿no? Sí, es el proceso creativo en toda su posibilidad. Así es. Muy bien. Y bueno, en esa mezcla tan delicada que sucede en los programas, en la decisión del repertorio, hay compositores vivos, compositores fallecidos o compositores que no están al alcance. Ustedes como grupo, me imagino que después de estos 6 años, aunque no sean estrictamente los mismos, habrán también encontrado sus maneras de descubrir lo que la música dice más allá de lo que está escrito, de lo que está solicitado por el compositor o que el mismo compositor lo diga de viva voz. ¿Cómo se han ido ustedes como involucrando, vinculando de manera artística, emocional, intelectual en este tiempo? También son procesos realmente interesantes. Sí estamos convencidos de que, es decir, regresando al texto, esa univocidad respecto del texto es realmente muy poco frecuente. Creo que en la música contemporánea, los que nos dedicamos a la interpretación de música contemporánea, sí sabemos que hay presupuestos o hay principios más multívocos que no lo contrario. Es decir, la cantidad inmensa, ¿no?, de factores que intervienen en la relectura de ese texto, sea escrito o sea improvisado, como hemos hablado. Es decir, en ese sentido, la relación de los propios integrantes del ensamble, ¿no?, consigo mismos, con sus pequeñas secciones y también con el resto del ensamble, sí hacen que sea
variable, que sea plural, que sea rico, que sea flexible, que sea maleable, que se adapte finalmente a cada pieza. Es decir, no creemos en interpretaciones o no creemos una práctica instrumental fija. Es decir, en un mismo concierto va a convivir, no sé, una gama del niente, dal niente hasta las dos P's en una pieza de Sciarrino, ¿no? Y podemos tener y esos grandes continuos interrumpidos por las grandes secciones de silencios, ¿no? Y podemos tener el mismo concierto, ese concepto de isla sonora de Luigi Nono, por ejemplo, en el que quizás sea más el punto y cómo dialogan los puntos, ¿no? En la partitura. Quiero decirte con ello que es muy difícil plantear un único sistema, una única estrategia interpretativa. Creo que la flexibilidad, la maleabilidad debe ser una característica desde el primer momento en los ensambles. Sí. Es permanente. Y si ustedes quisieran, no sé, tener satélites, por ejemplo, en otras ciudades importantes de México, tener como unos hijitos, unas agrupaciones hijas de... ¿Sería posible ya que haya suficientes intérpretes interesados y como con toda la esfera, el universo que necesita el arrojo, tal vez un intérprete para la música contemporánea? ¿Es posible que haya de nivel agrupaciones en otras ciudades distintas de México ahora? No veo por qué no. No veo por qué no. Y a decir verdad, es algo que todavía no nos hemos planteado, o creo que no nos hemos planteado en el centro, sobre todo porque sí creo que estamos en un momento en el que estamos en una primera etapa, estamos en una etapa casi, no quiero decir fundacional, pero sí una etapa en la que estamos haciendo repertorio. Creo que también la adquisición del repertorio, tanto para el centro como para el público, creo que es importante. Creo que hay que hacer Xenakis, hay que hacer Boulez, hay que hacer Cage, hay que hacer Feldman. No sé, creo que hacer el repertorio es tan importante o más que lo sería para un cuarteto de cuerdas o para una sinfonía o para una orquesta sinfónica. Es decir, yo creo que es todavía un momento de construcción, es un momento de seguir haciendo repertorio antes de la reproducción. Antes de la reproducción, claro que sí. Háblenos un poquito de ese trabajo discográfico que grabaron hace unos pocos días, en el que hay obras de mexicanos, de argentinos. Cuéntenos un poco acerca de la particularidad de esa producción. Creo que, no solo de esa producción, creo que lo que grabamos es también, ¿no? Es porque difícilmente otros ensambles y demás lo pueden hacer, ¿no? Por motivos varios, desde la proximidad con los compositores hasta por la filiación geográfica, estética, ¿no? En ese sentido, ese último material que grabamos tuvo mucho que ver con varias convocatorias que Ibermúsicas hizo, ¿no? Y por otra parte, música que había sido escrita para Sepromusic por algunos otros motivos. Hicimos una pieza que escapa a esa clasificación, que es una pieza de un compositor español, Alberto Posadas, ¿no? Con un maravilloso saxofonista, José Echo, que vino de España para hacer la parte de sax. Después hicimos una pieza, Marcelo Toledo, que es una pieza que fue ganadora de Ibermúsicas, del encargo de Ibermúsicas, que lo hizo para el SEPRO, y fue compositor residente de Sepromusic. Hicimos la pieza de la que estábamos comentando, Luis Miguel Delgado. ¿Y qué más? Hay una pieza que estoy olvidando. Ahora va a salir. Sí, ya saldrá en el... Pero finalmente ese fue el último de los trabajos discográficos, el que hicimos en noviembre pasado. Este fue el que hicimos en noviembre pasado. Anteriormente hicimos uno para jóvenes compositores, una convocatoria abierta, porque creímos que también, es decir, el enfrentarse a la convocatoria, el poder trabajar con el ensamble, ¿no? Los jóvenes compositores, y por otra parte llevarse un registro fonográfico era importante, ¿no? Por supuesto hemos hecho música de Mario Lavista, un compositor
que el día de hoy, curiosamente, cumple 75 años, ¿no? Compositor emblemático Sí. mexicano, por supuesto, querido por el SEPRO. Y bueno, nacimos grabando Manuel Enríquez, ¿no? Que fue uno de los grandes papás, uno de los grandes padres de la música contemporánea, no solo en México, sino creo que en Latinoamérica. Bueno, háblenos ahorita un poco acerca de quiénes integran el ensamble en esta ocasión en Bogotá. Son 17 músicos. los que Son integran. 14 músicos, así es, y un servidor, somos 15. Sí puedo decirte que me une una relación, y además no solo profesional, ¿no? Es un poco lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Creo que un ensamble que se dedica a la experimentación y a la producción de la música contemporánea difícilmente puede únicamente anclarse en relaciones estrictamente profesionales, ¿no? Sí puedo decirte que nos une una amistad a todos y cada uno de nosotros realmente formidable, ¿no? Es un ensamble que no solo musicalmente es de alto rendimiento, sino que humanamente sí me precio de contar como mis amigos, ¿no? Hay músicos que provienen desde esferas distintas, desde la música de cámara, por supuesto la música orquestal, desde también, como no, desde la reflexión no solo musical. Hay músicos que son grandes docentes, es decir, sí tenemos puedo decirte que tenemos un espectro en toda la música aplicada, en la aplicación de la música, que sí permite, por otra parte, que el ensamble sea muy rico y sea una vez más polivalente en ese sentido, ¿no? Puedo decirte que tenemos miembros en las cuerdas realmente de una técnica depuradísima y además con un compromiso con el hacer música, es decir, con el realmente apropiarse de esos repertorios, ¿no? Hay, en el caso del contrabajista, Juan José García, es alguien que proviene también del mundo de la improvisación, es un improvisador realmente maravilloso, ¿no? Que nos ha permitido además poder establecer puentes y diálogos con otros grandes improvisadores y demás. El resto de las cuerdas, unos nacionales, otros extranjeros, muy afincados y realmente comprometidos también con el hecho de la música de cámara, que creo que finalmente dialoga muy bien con la práctica de la música contemporánea, ¿no? En los alientos ahora, eso sí, tenemos músicos maravillosos que bueno, vienen desde el mundo de las orquestas, hay gente que incluso ha renunciado a las orquestas para dedicarse en cuerpo y alma al SEPRO Music, ¿no? Puedo decirte que uno de los grandes pianistas de México está tocando con nosotros, ni se diga, ¿no? Los percusionistas, pero en todo caso sí puedo decirte que el nivel de exigencia, esta mañana lo estamos hablando, me están recordando que el nivel de exigencia no solo está en la partitura, no está en el compositor, no solo está en el público, sino está en el compañero, ¿no? Sí. Es decir, es repertorio muy difícil. Sí. Hay veces que, es decir, el día de hoy o el día de ayer, mejor dicho, repartimos electrónicamente una partitura que vamos a tener que tocar el 17 de junio, una partitura de Ferneyhough. Si no comenzamos ya a trabajar con ella, no. Sí. Entonces, sí quiero decir que es un repertorio altamente demandante, ¿no? Y que sí puedo decir que esos músicos sí son verdaderamente un sueño poder trabajar diariamente con ellos, ¿no? Algo que es interesante es ver también de dónde vienen. Hay gente que ha sido formada en el país, hay gente que viene de formaciones más europeas, hay quien tiene una formación rusa, hay quien viene de la órbita estadounidense. Es decir, también, ¿no? esa paleta de variedad también asegura ese universo distinto, ¿no? Que es el que nos dedicamos día a día, ¿no? Claro que sí. Decía usted entonces que algunos de los músicos dejaron de tocar en orquesta para estar en SEPRO Music solamente, y eso es un logro, yo creo, inmenso, ¿no? En términos de artísticos, de gestión, es un logro muy significativo. Creo que sí, sobre todo porque, cierto, trabajamos mucho. Realmente difícilmente podríamos llegar a estos resultados de otra manera, ¿no? Y trabajamos mucho, ya no es una cuestión de horas, ¿no? Es una cuestión de compromisos, es una cuestión de aquello que tenemos que tocar. Si son, como te digo, son repertorios realmente muy demandantes, ¿no? Que exigen pues toda nuestra concentración y toda nuestra energía musical, ¿no?
pero por otra parte sí es muy rico, ¿no? Porque cada 2 semanas, una media aproximadamente cada 15 días, tenemos repertorio nuevo. Te das cuenta cómo poco a poco, ¿no? se van esos retos, se van cumpliendo y el ensamble está creciendo de una manera que, bueno, como hablábamos, no me corresponde a mí calificar, ¿no? Pero sí creo que está en un momento verdaderamente maravilloso. ¿Y cómo pinta este año? Este año apenas está comenzando, pero ¿cómo es para ustedes? Me imagino que ya lo tiene completamente configurado. Es un año particular porque también es un año electoral en México y siempre sabemos que en nuestros países ese tipo Se mueve. Así es. Podemos decir que hemos conocido momentos más estables o de una estabilidad mayor. Pero bueno, afortunadamente, sí, la programación, por supuesto, este año está hecha desde principio de año. Puedo decirte que tenemos 2 momentos internacionales muy fuertes. Uno es este, ¿no? Que estamos realmente 24 horas trabajando al día en ello. El otro es Alemania, en el Festival Internacional de Darmstadt. Puedo decirte que tenemos un gran festival, como es el Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato, México, en el que haremos la versión que Matalón, el compositor argentino, hizo de la música para Metrópolis, es decir, estaremos haciendo Metrópolis, la pieza de Fritz Lang, musicalizada en directo. Puedo decirte que vamos a hacer una ópera, como te estaba comentando, Satiricón, de Bruno Maderna. Acabamos de hacer videodanza, acabamos de hacer música y cine, hemos colaborado con instancias educativas, vamos a intervenir en una exposición, por supuesto, para seguir continuando con el diálogo, con la plástica. Vamos a homenajear, por ejemplo, a Ferneyhough, que también son los 75 años, a Mario Lavista, por supuesto a Julio Estrada. Vamos a grabar un nuevo disco hacia noviembre de música fundamentalmente de compositoras, que han sido encargos también de Sepromusic. Y bueno, pues... Bastantísimo. Sí, las 24 horas se ven poquitas. Bueno, pues ha sido realmente un gusto conversar con usted, maestro, y muy seguramente este momento esperado para ustedes mañana será como atendido con creces por todos el público, el compositor del estreno aquí presente. No sé si alguien de ustedes quiere preguntarle algo al maestro o... Con respecto al repertorio nuevo, porque el repertorio nuevo pues siempre aparecerá un compositor con una obra para ser interpretada, pero también llegan momentos en que el repertorio se asienta y después de tantas interpretaciones quería ver si en el transcurso de estos años hay obras que ustedes han de alguna manera adoptado para decir esta obra es realmente deslumbrante, el mundo tiene que conocerla y tenemos que darla a conocer. ¿Y qué obras pueden ser esas y cómo se decide o es simplemente una cosa de que uno se enamora de una pieza? Pero si eso pasa y porque es música que está viva, y de alguna manera llegará a ser parte de la historia si su valor lo amerita. Sí, puedo decirte que hay, por supuesto, el repertorio nacional que se ha visto, pues ya incluso no únicamente por decisiones del grupo o decisiones personales de un servidor, sino que la necesidad poco a poco nos ha ido llevando a ello. Es el caso, por ejemplo, de algunas de las piezas de Revueltas, ¿no? Por ejemplo, que las hemos ido tocando, ¿no? Y no sé si las hemos hecho nuestras, porque como te digo, es música tan difícil, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ha habido piezas como por ejemplo de Mario Lavista, del joven Víctor Ibarra, ¿no? Que a través de diversas citas que has programado tú, que te han pedido en otros festivales, ¿no? Que se ha dado, las circunstancias han coincidido para tocarlas en más de 1, 2, 3 ocasiones, ¿no? Es que, bueno, primeramente forman parte del repertorio que se va conformando del CEPRO, ¿no?
Y sí, en efecto, son 6 años, ¿no? Nacimos en, ¿qué? 2012, noviembre del 2012, ¿no? Tampoco hay tantísimo tiempo para hablar de ese repertorio. Estábamos bromeando hace 3 semanas, ¿no? De que necesitaríamos completar el programa con no sé qué. Entonces dijeron, bueno, pues podemos tocar la que siempre nos sale, ¿no? Que es Palimpsesto de Xenakis, ¿no? Entonces esa fue la gran broma local, ¿no? Porque últimamente la hemos tenido que tocar en varias ocasiones, ¿no? Y sí, evidentemente no deja de no deja de situarse casi en el territorio de lo cómico que una pieza de Xenakis sea casi repertorio del Cepro. Bueno, y una última cosa, maestro. Quisieran tocar la obra que se va a estrenar mañana en otros ámbitos, en festivales, por ejemplo. Por supuesto que sí. Llevarla a otros escenarios distintos a donde nació. Por supuesto que sí. Y es probable, es posible, es un esfuerzo grande, de todas maneras, dar la luz a una obra nueva. Entonces, ¿qué tan probable resulta siendo? Mira, no solo es probable, sino que además es natural. Es decir, creo que además es una de las razones, uno de los motivos por los que el Centro de Producción y Experimentación de Música Contemporánea estamos no solo acá, ¿no? Creo que si no lo hacemos nosotros, desafortunadamente no hay cientos de ensambles que lo vayan a hacer en este continente, ¿no? Es decir, en ese sentido sí creo que además de un gusto, de una predilección, además hay algo de obligación en ello, ¿no? La de difundir la música bien hecha de nuestros grandes creadores, ¿no? En ese sentido sí creo que Sepromúsica es distinto, porque creo que la realidad de la producción, en este caso mexicana, colombiana, finalmente latinoamericana, es distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, ya te digo, más allá de una preferencia personal, de programación, de festivales y demás, creo que hay algo de obligación también. Claro, algo de honor y de... Así es. Sí, bueno, maestro, muchísimas gracias. A todos ustedes, por favor. ¿Listo?